sed, te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No, 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 no. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón. Oh, yeah, yeah. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Jesús. Oh. Dios bendiga a todos. Es un placer nuevamente estar a través de este medio con ustedes. Verdaderamente, créanme que los extrañamos un montón. Ya anhelamos esos domingos donde nos reunimos todos aquí y estamos juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero sabemos que ya muy pronto esto va a pasar y en breve, en unos cuantos días ya más, estaremos reunidos para volvernos a seguir gozando aquí todos juntos en el nombre del Señor. Bien, vamos a dar inicio a esta preciosa mañana y para ello los voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 150. Salmo 150. Les doy tiempo para que lo encuentren. Es un salmo bien hermoso, donde Dios nos exhorta para alabar y bendecir su nombre. Bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Bendito sea el Señor, ¿verdad?
Es una exhortación aquí que nos está invitando para que todos alabemos al Señor, y termina diciendo, todo lo que respire, alabe al Señor. Y yo me pregunto, ¿todos nosotros respiramos? Claro que nosotros respiramos. Entonces, si nosotros respiramos, es nuestra obligación y nuestro anhelo y nuestro deseo de alabar al Señor. Las plantas respiran, los animales respiran, y ustedes pueden ver cómo la naturaleza, la mismísima naturaleza, temprano está alabando al Señor. Las aves del campo, ustedes pueden escuchar en la mañana, si ponemos atención, cómo hay un momento, no sé, por ahí de las 6 de la mañana, 6:15, donde apenas empieza a salir el sol. Todas las aves están cantando, y si las observamos, todas están mirando hacia arriba, hacia el cielo. Los árboles en esa hora están moviéndose o sea, se nota que no es un viento, se nota que es un movimiento así apacible. Yo imagino que ellos están adorando al Señor y rindiéndole toda su adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que nos podemos dar cuenta, lo que podemos ver, lo que está al alcance de nuestros ojos. Pero yo imagino allá en el firmamento, en el espacio, donde los astros, las estrellas, todo aquello alabando al Señor a un solo son, unidos todos alabando a nuestro Dios. Y por eso estamos nosotros en esta bendita mañana, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, para darle gloria y honra que Él se merece, porque Él, dentro de todas las dificultades que estamos pasando, Él tiene misericordia de nosotros. Él es bueno, Él nos ama con un amor incomparable, y conociendo su amor, ¿cómo no vamos a ser fieles a Él? ¿Cómo no vamos a ser fieles a su palabra, correspondiéndole con nuestro amor también, adorándole y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús? Amén. Vamos a orar para dar inicio. Amadísimo Padre Celestial, estamos nuevamente reunidos esta mañana aquí en tu precioso nombre, Señor, para rendirte la gloria, la honra y la alabanza que tú te mereces, Señor. Así como toda la naturaleza te alaba, como todo lo que respira te alaba, nosotros estamos esta mañana, Señor, con corazones abiertos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo esa majestuosidad y ese poderío que solamente tú tienes, Señor. Aquí estamos, reconociendo que nosotros no somos nada sin ti, Señor, humillados delante de tu presencia. Y para agradecerte, mi Dios bendito, por todas las bendiciones que tú traes a nuestra vida, Señor. Porque aunque tenemos ya más de un mes sin trabajo, Señor, tú no nos has descuidado, porque no ha faltado el alimento en nuestra mesa, Señor. Porque hemos seguido comiendo, y a veces hemos comido hasta más rico que cuando hay abundancia, Señor. A ti te place estarnos cuidando y estarnos sustentando todo lo necesario para que nosotros sigamos nuestra vida, Señor. ¿Cómo no hemos de agradecerte todas esas bendiciones que hemos visto en estos días, viendo tu poderosa mano actuando a favor de nosotros, Señor? Yo te agradezco, Padre mío, que tú hayas puesto tu preciosa mirada sobre nosotros, que te hayas fijado en cada uno de nosotros cuando no lo merecíamos, Señor. Estamos llenos de agradecimientos por ti, Señor. Gracias por todas esas bendiciones. Gracias por todo ese cuidado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza y después vamos a continuar con la palabra que el Señor nos tiene para esta mañana. Que Dios les bendiga. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, cántelo. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cántalo, amén. Gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos, que te cubra con su gracia
Buenos días a todos mis hermanos allá en casita. Le damos muchas gracias a Dios por su presencia. Sabemos que han sido fieles y acuérdense que desde aquí los estamos monitoreando para ver quién se conecta, quién no, y les vamos a poner falta si no se conecta. Gracias a Dios por sus vidas. Y estábamos escuchando la alabanza, cómo Dios es fiel. Dice la palabra que la palabra amén, que es así sea, significa, en hebreo, amén significa Aleph, Mem, Nun. La palabra Aleph es Elohim poderoso, Mem, rey, y Nun, digno de confianza, fiel. Así es que amén significa Elohim, rey digno de confianza, fiel, que si Él lo dijo, Él lo cumple. Ajá. Entonces, hoy la palabra que traemos, para que saquen su cuaderno, su lápiz, su pluma, se llama el poder de la alabanza. Y acuérdense que en el salmo que vimos, Salmo 150, hablábamos de cómo debemos de alabar y adorar a Dios. Vamos a orar ahí como están en sus casas. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y hará con nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres ese Dios fiel, poderoso, que estás con nosotros todos los días, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la tribulación. Tu palabra dice que tú estarías para siempre con nosotros y lo creemos con todo nuestro corazón porque tú eres Elohim, Dios poderoso, fiel, el que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, el que no nos pagas conforme nuestras maldades, sino que tú nos bendices conforme tus riquezas en gloria. Hemos venido a bendecir tu nombre, Señor, que a través de este monitor, tu presencia se sienta en cada hogar que ha dispuesto su corazón para bendecirte, para adorarte, y preparó su corazón para escuchar tu bendita palabra. Señor, libra de toda palabra ociosa mi vida, Señor, y hágase tu voluntad en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces quedamos que es el poder de la alabanza en el Salmo 100, verso 4, pero vamos a verlo, yo creo que todo el 100 es cortito. Dice la palabra de Dios, ahí vamos a dar un poco de tiempo. Dice, exhortación a la gratitud, dice el encabezado, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ajá. Dice la palabra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, porque Dios nos hizo. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos creó? Para alabar a Dios. Y yo creo que en varias ocasiones, un par de ocasiones, yo he hablado desde este lugar de la alabanza y el poder de la alabanza. Pero en el verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Porque alabamos a Dios de muchas maneras, pero a veces se nos olvida ser agradecidos con Él, se nos olvida la gratitud. Por eso dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Y sabes que, no sé si todo el mundo, pero creo que los mexicanos somos mal agradecidos, o no sé si papá y mamá desde niños no nos enseñaron el poder de la gratitud. Entonces somos una sociedad malagradecida, en pocas palabras. Yo no sé si en otros lugares, al menos yo no he viajado a otro lado del mundo, pero el mexicano, mira, una abuelita, una maestra
de 80 años de edad, esa maestra se había dedicado 50 años a dar clases. Y ya 80 años, imagínate en 50 años cuántas generaciones de niños, de alumnos, ella le pudo compartir su sabiduría, su enseñanza, lo que ella traía como enseñanza, pues. De esos 50 años, a esta abuelita ya jubilada, a esta maestra ya jubilada, le llegó una carta de gracias, una carta de gratitud. ¿Se imaginan cuántos niños ya habían pasado por su salón, por su aula? Y solo uno le agradecía y le decía: gracias, maestra, por su conocimiento, por impartirlo con nosotros, por su enseñanza, por la sabiduría, y valoraba a este niño el haber esta maestra tomado su tiempo y su vida, 50 años de su vida, para vaciarlo en los niños. Yo no sé si tú le has escrito a tus maestros, a tus profesores. Decimos, es que salimos y le perdemos la pista, pero antes de que ellos salgan, antes de que te gradúes, ¿te has tomado el tiempo para decir gracias, maestro, gracias, maestra? Porque de verdad que si no fuera por usted no hubiera aprendido, no sé, a multiplicar, a dividir, a sumar, qué sé yo, a leer, a escribir. Por otro lado, en los Estados Unidos había una asociación civil donde ellos se preocupaban por encontrarles trabajo a las personas desempleadas. Y a 2,000 personas que les encontraron trabajo esta asociación civil sin lucro, solamente 10 personas se tomaron el tiempo para hablar a la radio y darle gracias que les hayan encontrado un trabajo. 10 personas de 2,000 personas. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? 10 personas. Y ahí nos recordamos los 10 leprosos, hablando de 10, ¿no? Dice la palabra de Dios que iban 10 leprosos, los 10 le pidieron ayuda a Jesús, porque ellos iban a lo lejos. Acuérdense que la ley de Moisés decía que ellos tendrían que vivir fuera de la ciudad, aparte, por la enfermedad. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que tenían que dar fe de que si estaban limpios o no estaban limpios en un momento de sanidad. Así es que dice que se fueron los 9 y solo uno de 9 vino a darle gracias a Dios. Uno de 10, perdón, vino a darle gracias al Señor. Dice que adoró, glorificó a Dios y le dio gracias por la sanidad. ¿Te das cuenta cómo sí somos mal agradecidos? Y por eso la alabanza también incluye la acción de gracias. Por eso el salmo que vimos, el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias. Yo creo que si tú y yo empezáramos ahorita mismo a dar gracias por todo lo que nos ha dado Dios sin merecerlo, no terminaríamos con la gratitud. Las palabras nos faltarían para que nosotros termináramos de agradecer a Dios. Sabes que en el libro de Romanos 1:21 en adelante, dice la palabra de Dios que no le dieron gracias a Dios. Por eso vamos a ver qué puede pasar si no somos agradecidos delante de Dios. Si no somos agradecidos, ¿qué puede pasar en nuestras vidas? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate que en el 21, ¿qué es lo que te dice? Habiendo conocido a Dios, estas personas de la carta a los romanos no era gente ajena a Dios, no era gente que no conocía a Dios, no era gente que nunca jamás le habían hablado de Dios.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, fíjate, aquí viene la consecuencia de no agradecer a Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, imagínate qué terrible cuando Dios te entrega a lo malo, y estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando de la ley de Moisés. Dice, sin embargo, Dios los entregó a una mente torcida, reprobada, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron del uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Y cómo empezó todo este embrollo? Todo esto que aquí vimos lo estamos viendo en la calle y aún en algunos hogares cristianos. ¿Cómo empezó? Dice la palabra de Dios, y habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. ¿Ves qué terrible? Qué terrible es cuando no somos agradecidos. Por eso es importante que si tenemos hijos pequeños, empecemos a trabajar con ellos. Te dio mamá un plato de sopa, ella la hizo con mucho amor. ¿Qué tienes que decir a mamá? Gracias, mamá. Gracias porque tú te tomaste el tiempo para prepararme este plato de sopa. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, pastor. Gracias al Señor de la fruta, al Señor de la comida, al que te hace los tasajos, la carne. ¿Por qué? Porque se está tomando el tiempo de hacer las cosas como a ti te gustan o como dicen, como al cliente lo pida. Y no es nada más dar gracias porque, pues para que mi mamá no se enoje o para que mi papá no se enoje. Porque luego le decimos al niño, ¿cómo se dice? Pues gracias. Pero el niño no está consciente de lo que mamá y papá está haciendo por ellos. Si nosotros no estamos conscientes de lo que Dios está haciendo por nosotros, en nosotros y con nosotros, no vamos a ser agradecidos.
Nada más despertamos, gracias Señor, pero a veces como que ya se te convirtió en una costumbre. Como decía mi esposo ahorita, los árboles alaban a Dios y no se cansan, los pájaros, dice la palabra, toda la creación alaba a Dios, toda la creación, las estrellas, el sol, la luna, las semillas cantan, dice el libro de los Salmos, toda la creación alaba al Señor. Dándole gracias porque las plantas respiran, los animales respiran y todo lo que respire, alabe al Señor. Dice la palabra en Efesios, nada más anótenlo, Efesios 5:20, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Dar gracias a Dios en la pandemia? Sí. Dad gracias a Dios porque hoy no puedo darme el lujo de salir e ir al cine o qué sé yo, qué hobby tú tengas, porque hoy no puedo ir al fútbol. Da gracias a Dios porque no hay fútbol. ¿Quién dice gloria a Dios? Las mujeres, gracias Señor porque no hay fútbol. Da gracias a Dios porque no hay fútbol. ¿Se dan cuenta? En todo. ¿Y sabes qué quiere decir en todo en el griego? La palabra griego en todo quiere decir encima de todo, sobre todo, de manera constante, repetidas veces, una y otra vez. Eso es en el griego todo. Todo, o sea, no digas, oh, porque me machuqué mi dedo chiquito, gracias a Dios. Porque me rompí un brazo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, aún en las circunstancias difíciles. Y en lugar de estar renegando ahorita contra el gobierno, contra la policía, que ahorita salimos a comprar y decimos que no nos vea la policía, voy a ir a traer carne, voy a ir a traer pues los víveres que tenemos que tener en el hogar y andamos como ladrones escondiéndonos de la policía. Gracias Señor, porque me estoy escondiendo, pero te doy gracias Señor, porque gracias a eso he valorado la libertad que tenemos. Hemos valorado, yo creo que en este tiempo, la libertad que tenemos de salir a las canchas, de ir a hacer ejercicio, qué sé yo. Y te voy a decir una cosa, yo no sé si tú has valorado el venir con nuestros hermanos juntos en armonía, a alabar a Dios, a danzar, a glorificar. Yo sí lo he valorado. Y digo, Señor, me hace falta abrazar a mis hermanos, verlos, de verdad que los extrañamos mucho. Habrá quien diga, ay, qué bueno que estamos aquí, sirve que ya no voy a la congre, pero no sé. Yo les decía, antes de que nos encerráramos, yo les decía a mis hermanos, imagínense el corazón de los pastores cuando ya lleguen a este lugar a adorar a Dios junto con las ovejas, el anhelo ardiente de la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba cautivo en Babilonia, pero abría las ventanas de sus habitaciones mirando hacia Jerusalén, alabando y glorificando el nombre de Dios y anhelando. Y Daniel nunca jamás volvió a su tierra. Y sin embargo, desde los 17 años, desde muchacho que fue, adolescente que fue, transportado a Babilonia, desde los 17 años, su anhelo y su corazón no estaba en Babilonia, estaba en Jerusalén. Y yo no sé si tú tengas ese anhelo. Nehemías no vivía allá en los muros caídos, sin embargo, él anhelaba restaurar los muros de la ciudad. Y así te puedo poner ejemplos donde ya ellos estuvieron toda su vida anhelantes estar en la casa de Dios, como dice la palabra, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de tu presencia, Señor. Y bueno, aprendamos a dar gracias en medio de la circunstancia, porque sabes que el malagradecido es una persona muy desagradable, muy, muy desagradable.
Yo no sé quién dice, a mí me gusta vivir con el malagradecido. Yo no sé quién dice, yo. El malagradecido que, qué horrible está tu comida. ¿Qué le echaste a tu comida? Ay, qué calor, de veras, qué horror. Estoy sudando como cerdo. Aunque los cerdos no sudan, pero bueno. Ay, qué frío, qué horror, qué frío. ¿Por qué me tocó vivir en este espantoso lugar? El malagradecido siempre va a tener cosas por qué estar refunfuñando. Sin embargo, el agradecido es una de las más grandes cualidades del ser humano. El agradecido es una cualidad preciosa en el ser humano. Podemos ver a los israelitas en el desierto, ¿no? Dice la palabra de Dios que vieron cómo Dios abrió el mar. Y nos podemos, yo creo que, identificar de malagradecidos con ellos. Siempre decimos, ay, los israelitas, si yo hubiera visto lo que ellos vieron, yo jamás me hubiera alejado de Dios, por favor. Nosotros estamos peores porque la presencia del Espíritu Santo está aquí y Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Estamos mucho peor, dice la palabra de Dios, que ellos vieron las maravillas, señales en el desierto. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió, cómo los egipcios fueron ahogados, cómo Dios los salvó y los empezó a llevar al desierto. Dice la palabra de Dios que les dio carne en el desierto, les dio fuentes de agua viva en el desierto a ellos y a su ganado. Tantísima agua viva que fluía en el desierto. Y ellos dijeron, ay, no, se sentaban y se quejaban. Sabes que la queja apaga tu fe y la queja aleja a Dios. Y yo me imagino que ellos veían la misma presencia de Dios en una columna de fuego y debajo de ese fuego quejándose. ¿Debajo de quién? De la misma presencia de Dios. Y veían la nube en el día para que tuvieran su sombrita. Y debajo de esa nube que hacía el pueblo, quejarse delante de la misma presencia de Dios. Qué feo, ¿no? Que ahí esté tu esposo y tú quejándote de él. En su misma presencia. O sea, ni siquiera estás hablando mal de él cuando él no lo escucha. Como dicen, ojos que no ven, oído que no oyó, pues corazón que no siente. No me sentí mal porque no me lo dijo a mí. Pero ¿qué tal si ya lo dijo a medio mundo? Y sabes que el salmista dice en el Salmo 23, Señor, tú aderezas mesas delante de mis angustiadores, unges mi cabeza. ¿Sabes qué es aderezar mesas? Dios le puso al pueblo de Israel mesa en el desierto, prepararles la mesa, darle todo tipo de manjares, bendecirlos en el desierto, darles agua, darles carne, darles el maná. Todo eso Dios lo hace. Sin embargo, nosotros no somos agradecidos. Se nos olvida de repente qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este desierto que nosotros estamos viviendo es un momento de ser más agradecidos. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios habla del desierto y le dice al pueblo de Israel, yo te llevé al desierto para probar tu corazón, para ver si habías de amarme o no. ¿Dónde se prueba el corazón? En el desierto, donde no hay nada ni nadie que nos distraiga, donde no hay cosas que nos aparten de la presencia de Dios. Y en Oseas dice la palabra en el libro de Oseas, mi amada, yo te llevé al desierto para amarte, para que en el desierto cantaras canciones como en tu juventud, o sea, como cuando nos casamos. Ya no me llamarás más el desposado, ya me llamarás Ishi,
mi amado, mi marido me llamarás. ¡Wow! Y dices tú, encuentras esos pasajes y te lelas con la presencia de Dios y dices, yo quiero estar ahí, porque tu presencia está ahí. Y dice, en el desierto, le dice el profeta Oseas al pueblo de Israel, en el desierto yo te voy a abrazar, en el desierto yo te voy a amar, a demostrar mi amor, y yo voy a ser tu marido. Yo voy a tener esa intimidad contigo en el desierto, y será tan hermoso ese momento que tú cantarás canciones como en tu juventud. ¿Cuándo? En tu primer amor, como cuando tú y yo éramos novios, porque a veces de novios éramos bien espontáneos y agarrábamos una rosa y nos daban una rosa, un chocolate, un regalo, notas ahí y aquí en el refrigerador y allá de te amo, eres maravilloso, eres maravillosa, eres preciosa. Y ya pasan los años, pasan los años, pasan los años. Y yo creo que nuestro marido, vámonos al desierto. En lugar de decir, vámonos a la playa de vacaciones, en un hotel de 5 estrellas, vámonos al desierto. Tú dices, ay no, al desierto ni quien te siga. Es tan hermoso el Señor porque dice, es un momento de que estemos a solas tú y yo, sin Face, sin WhatsApp, sin televisión, tu pantalla de 80 pulgadas, sin nada. En el desierto, es más, no hay ni señal para que tú te conectes al Wi-Fi, etcétera, etcétera. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso. Y sabes que la gratitud llevaba a David. Vamos a ver por qué David era conforme el corazón de Dios. Porque era un hombre agradecido. Esa gratitud lo conectaba con el Espíritu Santo. La Biblia dice que en sus últimas oraciones de David, cuando ya está a punto de morir, ya está muy viejito, dice la palabra de Dios que él mismo se llama el cantor de Dios, el cantor de amores. Y no es que él se lo haya puesto. La gente le decía, tú eres el cantor de Dios. El que se siente la presencia en cuanto empiezas a agradecer. En 2 de Samuel, si gustan vamos ahí, 2 de Samuel 23. Él ya está muy viejito. Y dice la palabra, últimas palabras de David, 2 de Samuel 23, todo el 23, del 1 al 7. Y fíjate cómo se veía David, no porque él se autoproclamara, sino porque el pueblo de Israel lo veía de esta manera. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Fíjate cómo le llamaban. Y él también se llamaba así, el ungido del Dios de Jacob. ¿El dulce qué? Cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, hablará un justo que gobierne entre los hombres. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto que para siempre. Pacto perpetuo. Ahorita escuchábamos en la adoración como decía, de generación en generación, de generación en generación. Ha ordenado en todas las cosas
y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como los espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que al que él quiere tocarlos se arma de hierro y hasta de lanza, y son todos los quemados en su lugar. Dice la palabra de Dios que él era conforme el corazón de Dios. Dios le hablaba para siempre, y dice: el Espíritu de Jehová hablaba por mí, y su palabra ha estado en mi lengua todos los días. Siempre Dios estaba hablando a través de David, y ustedes pueden ver en los salmos que aún en la necesidad, que aún cuando David estaba siendo perseguido, que aún cuando él no quería, decía: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona, Él es quien te levanta, Él es quien te rejuvenece, Él es el que te da fuerzas como las del búfalo. O sea, cuando él sentía que aún su alma desfallecía y no podía adorar a Dios, él le ordenaba a su alma que lo hiciera. Y estábamos viendo, me parece que ayer mi esposo y yo, cuántos levitas constituyó David para la obra de Dios. Dice la palabra que 38,000 levitas constituyó para su obra. Pero dice otro verso que 12,000 cantores, y los que tocaban alabanza, 12,000 músicos alabando a Dios día y noche, día y noche, día y noche, sin parar. ¿Te das cuenta qué hermoso ha de haber sonado eso? Qué tremendo que la casa de Dios, a la hora que pasaras, el día que pasaras, el tiempo que pasaras, a donde quiera que estuvieras, porque para 12,000 divididos entre las 24 horas era un buen número, ¿no? Escucharas todo el tiempo la alabanza y la adoración a Dios. Dice la palabra que había un hombre que se llamaba Asaf, que él fue el encargado de los cantores. ¿Sabes qué significa Asaf en hebreo? Asaf es juntar, reunir. Hasta su nombre significaba juntarlos para alabar a Dios. Asaf. Y ese hombre reunía, era el líder de la alabanza, y reunía a los cantores, y reunía a los músicos, los instrumentos y todo. Y él se encargaba. Y te voy a decir una cosa, que la genealogía de Asaf prosiguió por cientos y cientos y cientos de años. Imagínate que tú fueras un adorador nato, natural, verdadero adorador en espíritu y en verdad, que dice la palabra, y que tus cientos de generaciones hasta que Cristo venga fueran adoradores. La palabra de Dios dice en Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando Nehemías reconstruye los muros, dice que el rey constituyó hijos de Asaf para que adoraran a Dios como en el pasado. ¿Cuál es el pasado? La época de David. ¿Cuántos años habían pasado? 600 años. Y todavía ahí había hijos de Asaf que ministraran la alabanza delante de la presencia de Dios. Y sabes que Asaf tiene salmos en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Asaf lo llamaban vidente también. Alababa a Dios, adoraba a Dios, y la presencia del Espíritu Santo venía sobre Asaf y profetizaba. Por eso lo llamaban vidente, el vidente Asaf. Y anótenlo nada más, pero tenemos salmos de Asaf. Yo no sé si haya más, yo solamente anoté 3. El Salmo 50, Salmo 73,
y Salmo 83. Yo no sé si haya más, anótenlo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice en Hechos 15, y yo restauraré, es una profecía del Antiguo Testamento, y yo restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído, arruinado, sus portillos en el piso? ¿Por qué crees? ¿Por qué Dios nos habla del tabernáculo de David? ¿Qué era el tabernáculo de David? La alabanza. La alabanza, la rectitud, la adoración, la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando trajeron el arca iban danzando, alabando con júbilo, con danza, con flautas, con panderos, con danza. Iban alabando y adorando y glorificando el nombre de Dios y exaltando a Dios. Con pandero, con danza. Entonces, y tú dices, ¿por qué Jesucristo dice yo restauraré? ¿Sabes que algo que está bien, bonito, estable, no necesita restauración, no? Si algo está, ahora sí que no le duele nada, si dices mi casa ni se ha cuarteado con los sismos, ni el piso está bien, todo está bien. Entonces, ¿qué tienes que restaurar? Nada. ¿Y por qué el tabernáculo de David sí? Porque está destruido, caído. ¿Y qué es el tabernáculo de David? En las diferentes congregaciones, ahorita vemos de todo en las congregaciones, menos la presencia de Dios. Ahorita la alabanza o la adoración, o como tú le quieras llamar, se ha convertido en un antro, en una discoteca, en un circo, pues. Y todo mundo alabando al salmista, adorando al salmista, al de moda, a la estrella. Y hay conciertos donde están alabando a Dios realmente. Ya es una alabanza que ya se desvió, ya no es una alabanza que agrade realmente al Señor. Ya es una alabanza que estamos tomando del mundo, una alabanza que se hizo para adorar al enemigo y la estamos metiendo a las congregaciones. Y es un reventón dentro de las congregaciones. Y tú dices, pero venimos a regocijarnos porque la palabra de Dios dice que alabemos con júbilo, con danza, con pandero. Pero, ¿qué está pasando en las congregaciones? ¿Qué está pasando en los congresos, en los conciertos cristianos? Échale un vistazo. Hay un evento que se hace cada año que se llama Illumination o Iluminación, en una iglesia muy grande y reconocida de Guatemala, no voy a decir nombres, que es tremendo, tremendo, que para atraer a la juventud, y es música electrónica, rap, rock and roll, y desenfrenadamente la gente, los jóvenes, pues tienen toda la capacidad, ¿no?, de darle gusto a la carne, se recrean, su carne se recrea desenfrenadamente con ese tipo de música. Ustedes lo pueden buscar cada año, Iluminación, cada año hacen este evento para la juventud. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que Moisés subió 40 días y 40 noches al monte porque Dios le iba a dar la ley, los 10 mandamientos, empezando por ahí. Y el pueblo de Israel dijo 40 días, 40 noches, no sabemos qué le pasó a Moisés, así es que
hagamos un becerro de oro y digamos que este nos sacó de Egipto. ¿Cuánto pasó para que esta gente se olvidara de Dios? 40 días y 40 noches. La iglesia ya se está olvidando de a quién vas a adorar, a quién vas a glorificar, a quién vas a exaltar. Así es que dice la Biblia, y le hicieron fiesta. Y wow, desenfrenadamente, que se escuchó hasta el monte, dice la palabra de Dios. Que estaba el monte y estaba Moisés en la misma presencia de Dios, y hasta allá se escuchó el desenfreno. Y dice Josué, dijo, Señor, 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 alguien ha venido a atacar el campamento. Grito de guerra escucho, dijo Josué. Y Moisés se ha de haber dicho, bueno, fuera. Grito, alarido, no es alarido de pelea, es desenfreno. Y estos se han corrompido en tan solo 40 días y 40 noches. Y Dios le dice, desciende, desciende, porque estos cuates ya se corrompieron y le tienen un fiestón. ¿A quién? Al becerro de oro. De tiempo en tiempo hay becerros que se suben a las explanadas. ¿Y quién los adora? El pueblo de Dios. Becerros dizque alabando a Dios en las explanadas, y el pueblo de Dios adorando esos becerros de Dios, de hombre, pues. Esos ídolos cristianos, esas estrellas cristianas. Y uno de ellos, de este evento que les digo, uno de ellos se atrevió a decir, nosotros somos la presencia de Dios. Hasta se te paran los pelos de punta. Así está en el video. Llega y se para ese becerro en la explanada de esa mega congregación y dice, nosotros somos la presencia de Dios. Así es que grita, brinca. Y wow, el desenfreno adorando al becerro. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Jesucristo se hiciera presente en ese tipo de lugares? La palabra de Dios dice en Ezequiel que Satanás fue creado de tal forma para que aún sus vestimentas emitieran música. ¿Para quién? Para la alabanza a Dios. Dice, y las flautas y los tamboriles se prepararon para tu creación, lucero de la mañana. Y él dijo, wow, y te hice, dice Dios, más inteligente que los demás querubines. Te diseñé especial para la alabanza. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Satanás? Imagínatelo, paseándose, emitiendo sonido, emitiendo música, emitiendo alabanza para Dios. Y los demás ángeles mirando la hermosura de esta creación de Dios. Digo, los demás ángeles, ¿cuáles? La tercera parte que cayó juntamente con él, admirando su belleza. Y luego que entraba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el verdadero digno de la alabanza, ¿qué sentía este cuate? Cuando dejaban de ver su presencia y toda la mirada se enfocaba ¿a quién? Al Creador. Al Creador. A la verdadera presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Jesús llegara a la fiesta de este becerro de oro que dice, yo soy la presencia de Dios? O sea, ya no lo busquen, ya no lo esperen, ya llegamos. Qué terrible. Qué terrible. ¿Qué pasaría que llegara el Señor Jesús? Les hablaba de una jovencita que adoraba a Dios, preciosa voz, preciosa presencia,
Así es que ella estaba alabando, adorando a Dios, y el Espíritu Santo le dio un cántico nuevo que habla la palabra. Así es que ella empezó a adorar a Dios con ese cántico nuevo que el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo se empezó a manifestar en ese lugar. Así es que terminó el momento de la alabanza y de la adoración y esta jovencita se fue a sentar atrás del predicador Eliud Santinelli, que ya está en la presencia de Dios. Él mismo nos comenta este testimonio y dice que la jovencita se sienta atrás de él con una amiga y le dice: ¿viste? En cuanto yo empecé a adorar a Dios, ¿viste cómo la presencia de Dios se manifestó por mi voz? ¿Por qué? Porque tenía una voz preciosa. Así es que Eliud Santinelli se voltea y le dice: yo no pensaba que Satanás fuera femenino. Yo no creía que Satanás fuera una mujer. Y está hablando el mismo Satanás, el becerro de oro. Satanás dijo: y subiré al monte de Dios, y seré al semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta cómo sí es necesario? Hechos 15, y restauraré el tabernáculo de David. ¿Cuándo dice que David buscaba gloria? ¿En cuántos versículos dice que David buscaba pleitesía? Y pese que los soldados le decían: no te alejes de nosotros porque tú eres un ángel de Dios para nosotros, el que nos rodeas, el que nos guardas, el que evitas que nos pase nada. O sea, pese que la gente de repente lo idolatraba, cuando David dijo: yo soy la presencia de Dios aquí en la tierra. Lo vimos y dice: yo soy el cantor de Dios. O sea, yo soy el que canta, el que habla, el que adora, el que bendice, el que glorifica a Dios. Nada más. Pero Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Yo no sé si tú te acuerdas de la entrada triunfal de Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le molestó la alabanza? A los fariseos. Dice la palabra de Dios que él entró en la entrada triunfal y dice que extendían sus mantos delante de la presencia de Jesús. Entró en un burrito y decían: Hosana, Hosana, Hosana. El Hosana no se vuelve a escuchar ni antes ni después, pero Hosana significa sálvenos, Señor. Hosana es una aclamación, una reverencia delante de Dios, una admiración pidiendo piedad y misericordia. Y al Señor Jesús le decían: Hosana, Hosana. Los niños le decían: Hosana. Y los escribas y los fariseos, ¿qué querían? Que ellos fueran reconocidos. Así es que decían: cállense y cállenlos. Y el Señor Jesús les dijo una palabra del libro de los Salmos y dice: ustedes no saben o no han leído en los Salmos que de los niños y de los que maman Dios ha perfeccionado la alabanza. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba haciendo esa gente? Alabando y adorando a Dios. Y cuando tú y yo agradecemos a Dios, agradecemos al Hijo de Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos, cuando tú y yo nos convertimos en verdaderos agradecidos, ese agradecimiento te lleva a una adoración, ese agradecimiento te consolida a una alabanza, a una hambre y sed de seguir adorando a Dios, de seguir exaltando a Dios. Y tú puedes decir ahorita: entonces ¿le celebramos a Dios o no le celebramos? ¿Hacemos ruido o no hacemos ruido? ¿Danzamos o no danzamos?
La palabra de Dios que veíamos al iniciar, donde dice cantar al Señor con alegría, cantar con alabanza, con acción de gracias, cantar con regocijo, con salterio, con arpa. Dios nos dice cómo debemos de alabar al Señor. Y cómo toda nuestra alabanza, toda, tiene que ser para Dios. No para ningún becerro, no para ninguna criatura. Aún los de la alabanza que cantan en las plataformas, que Dios les dio una voz privilegiada, nosotros no decimos que no canten guau, 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 lo hacen. Pero esa voz privilegiada es para Dios. No para qué bonito canto, me voy a lucir para que vean que yo sí tengo preciosa voz, no como el de mi hermano, que parece que un chivo lo están ahorcando. Todo es para el Señor. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6, donde nos está hablando del Padre Nuestro, dice la palabra de Dios, que el modelo, el molde o el modelo de oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo entramos? Por sus puertas, por sus atrios, con alabanza. Y el mismo Señor Jesucristo, yo supongo que entraba así porque Él lo enseñó así: santificado sea tu nombre. ¿Qué decía David en el Salmo 103? No olvides, le decía su alma, no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de nada. Así es que el Señor Jesús les dice: santificado sea tu nombre. Tenemos que empezar a adorar e injertar la palabra de Dios en nuestra oración. ¿Y qué empezamos haciendo? Alabando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Y les voy a dar una gran lista para que anoten solamente las citas. Ya terminamos, para que anoten las citas. Porque tú puedes decir: ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Por lo que Él es, porque tú y yo dejaremos de ser, pero Él permanece para siempre. Porque aunque tú te vayas con Él o sin Él, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, santificamos tu nombre. Vamos a ver algunos significados de los nombres de Dios, que hay muchísimos en la Biblia. Jehová Sidkenu es Jehová nuestra justicia. Anoten Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Señor, te adoramos porque tú eres justicia nuestra, porque nosotros hemos sido justificados con la sangre del Cordero, porque nosotros no hemos sido justos por nosotros mismos, somos justos ¿por quién? Por Jesús y su sangre. Señor, tú eres Jehová Makadesh, el que me santifica. Véanlo ahí en Levítico, todo eso se les queda de tarea, para dentro de 8 días. Levítico 20:26, el que me santifica. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, el que empezó la obra en nosotros, Él la seguirá perfeccionando día a día, de tal forma que Él nos llevará a la altura, a la anchura, a la perfección del varón perfecto que se llama Jesucristo. Tú no eres santo por ti mismo. Jehová Kadosh, el que te santifica. Jehová Shalom, Dios de paz. Jueces 6:24, dice la palabra de Dios que Él es nuestra paz. Señor, te doy gracias porque en medio de la pandemia, en medio de la economía, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, tengo paz. Y tu palabra dice que tu paz no es como el mundo la da, que tu paz no la puedes quitar nadie. Gracias, tú eres mi Dios de paz, tú eres mi Dios de paz, Señor. Jehová Shama, el que está ahí, el que está ahí. Ezequiel 48:32 dice la palabra que si tú vas a orar y buscas a Dios,
tú creas con todo tu corazón y con tu fe que Él está ahí y Él te escucha y Él es galardonador de los que le buscan. Si yo no voy a orar y no creo que Jehová llama, que Él está ahí, que su presencia está ahí, entonces no voy ¿a qué voy? Si yo digo voy a orar, pero ¿será que me va a escuchar? No creo, entonces no vayas. Jehová Rofe o Jehová Rafa, el que nos sana. Éxodo 15:26 dice la palabra, yo soy tu sanador. Señor, tengo X o Y enfermedad, pero yo confío que tú eres mi sanador. Te doy gracias porque tu palabra dice que tú eres mi sanador. El apóstol Pablo dijo, Señor, 3 veces he orado a ti porque hay un aguijón de parte del diablo en mi carne. Y ya Dios le dijo, bueno, fue por esto y por esto. Jehová Jireh, Dios es nuestro proveedor. Decía mi esposo, aún en estas circunstancias difíciles, Dios ha puesto mesa en nuestro desierto. Génesis 22:14, Jehová Jireh, Jehová nos provee. Señor, gracias. Tú eres mi proveedor en la escasez, en la abundancia. Acuérdense que decía el apóstol Pablo, yo he estado contento en la escasez, pero también cuando tengo mucho. Mi gozo o mi fortaleza no es cuando tengo poco, estoy mal, cuando tengo mucho me gozo. Yo he aprendido a contentarme en la necesidad y en la bendición. Tú eres nuestro proveedor, Génesis 22:14, Jehová Nisi, tú eres nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro escudo, Éxodo 17:15, Señor, tú eres mi alto refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi torre fuerte. Tú eres el que me guardas de la necesidad, de la tempestad, Señor, de la peste destructora, del dardo del enemigo. Y ahí empieza tu adoración. ¿Cómo? Haciendo memoria de sus beneficios, haciendo memoria de quién es Dios. Porque sí o no, a veces en el peligro, en la angustia, en la necesidad, se turba tanto tu corazón que hasta te olvidas de quién es Dios en esa circunstancia difícil. Señor, tú eres Dios, Jehová Ra, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro pastor. Salmo 23, este salmo para mí es mi favorito. Siempre que alguien me pregunta, ¿cuáles tus versículos favoritos, tu capítulo favorito? Yo siempre les digo la misma respuesta, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empiezas a alabarlo y adorar a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden valor, y Él adereza mesas delante de nuestros angustiadores. Jehová el Shaddai, Señor, tú eres el Todopoderoso, Salmo 91:1. Tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso, el que nos sustentas. Y si Él es el Todopoderoso y viene una circunstancia difícil, ¿tú crees que esa circunstancia difícil va a ser mayor que el Todopoderoso? Jamás, de los jamases. Tu sentir no tiene nada que ver con quién es Él. Él es, será y seguirá siendo el Shaddai, el Todopoderoso, el que te sustenta, el que te alimenta. Adonai, Él es el Señor. Génesis 15:2, Él es el Señor. Señor, tú eres Adonai. Señor, ¿qué? De la enfermedad. El Señor de la escasez. El Señor de la abundancia. El Señor que está sobre todo y sobre todos. Mía es la tierra y su plenitud. Mío es el oro, la plata, los que en él habitan, dice su palabra. Del Todopoderoso somos nosotros. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Tú eres Jehová Dios de los ejércitos. En segunda de Samuel 5, no recuerdo, dice la palabra de Dios que cuando el rey David estaba orando si iba a ir a la guerra,
Dios le dijo, cuando veas mover las copas de las balsameras, ve a la guerra porque yo voy delante de ti. ¿Qué iba? Iba un ejército espiritual, un ejército de los ángeles de Dios, delante de un ejército físico, había un ejército espiritual. Por eso las balsameras se movían, los árboles de las balsameras, las copas, lo de arriba se movía tremendamente. Y cuando David vio moverse las balsameras, dijo, vayamos, porque el ejército de Dios va delante de nosotros. Se los dejo de tarea, 2 de Samuel. Me parece que es el 5. Y así podemos decir tantas cosas donde nosotros podemos adorar y glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios y exaltar su nombre y adorarlo. Entonces, pueden ustedes encontrar, mira, 2 de Samuel 5:24, anótenlo, y cuando oigas el ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e herirá el campamento de los filisteos. Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el que va delante de nosotros en esta circunstancia difícil, en esta pandemia o lo que tú estés atravesando. Y hay tantos atributos de Dios en la Escritura que no nos daría tiempo. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Del Señor Jesús hay atributos, estos son del Padre, del Señor Jesús hay atributos, del Espíritu Santo hay atributos. A veces decimos, pero ¿cómo voy a alabar a Dios? Aquí está en la Escritura cómo nosotros tenemos que adorar y bendecir a Dios. La palabra de Dios dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Las gracias nos llevan a ser agradecidos, el agradecimiento nos lleva a la adoración y a la alabanza, y obviamente dice la palabra de Dios que donde está su presencia, donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay sanidad, hay gozo, hay libertad. Y dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todo es, no nos podemos salir de ahí. Alabo, su presencia de Dios se manifiesta y yo recibo los beneficios. Porque donde está su presencia hay libertad, hay sanidad, hay restauración y hay vida eterna. O sea, salimos ganando tú y yo. Mi amado que estás en tu casa, practíquenlo con sus niños. A veces le decimos a nuestros niños en las congregaciones, adora a Dios, no estés jugando, bendice, el Señor está aquí. Pero en tu casa no te ven hacerlo, no te ven adorar. Tú no eres ese cantor de Dios, ese cantor de amores. Entonces, ¿por qué tú y tu esposo y tu esposa no se juntan con sus niñitos si aún son pequeños? Y dicen, vamos a tener una tardeada adorando a nuestro Rey. Y tú los enseñas a adorar al Creador. ¿Sabes que Salomón lo dijo? Salomón dijo, yo veía que mi papá sabía entrar y salir delante de la presencia de Dios, pero yo no sé. ¿Qué quiere decir? Que entraba David, pero sus hijos no entraban con él. Yo no sé hacerlo. Necesito ser como mi papá. Necesitamos que cada cuerpo, cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, el Señor Jesús restaure el tabernáculo de David que está en ruinas. Yo no sé cómo tú estés, tabernáculo de David. Yo no sé si tú seas ese adorador, ese que no adores solamente de labios,
como dijo el Señor Jesús. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está súper lejísimos de mí. Y los becerros de oro que tú ves en los conciertos así están, de labios. Y la gente que adora los becerros de oro, de labios. Pero ¿cómo está el corazón nuestro? Volvamos a adorar como David lo hacía. Bendito Dios. Ahí mis hermanos en su hogar. Yo sé que tú nos seguirás hablando de la alabanza, de la adoración. Conforme vayamos nosotros practicando el adorarte y bendecirte en espíritu y en verdad. Que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se conecte con el Espíritu Santo. Por eso dice tu palabra, en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que hay falsa alabanza, falsa adoración. Que se conecten con tu Espíritu Santo para que sea una fragancia que perfume, Señor, tu presencia, que suba hasta los cielos, Señor, que llegue como un incienso delante de tu presencia y alabemos y adoremos juntamente con los ángeles y cantemos delante de tu presencia y entremos por tus atrios, por tus puertas con alabanza y por tus atrios con acción de gracias, con alabanza, con adoración, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos, adorando al que es, al que fue y al que ha de venir, al alfa y la omega, adorando al Hijo de Dios Altísimo, adorando a aquel que toda lengua, toda tribu, todo mundo adora y bendice, aquel que fue horadado por nosotros, aquel que nos tiene esculpidos en sus manos y en sus pies, al Hijo de Dios Altísimo. Dice la palabra que el Espíritu Santo siempre nos llevará a adorar a su Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Quiero hacerles una recomendación. Que su ofrenda que ustedes tienen en su casa, la sigan guardando fielmente. Yo le digo a mi familia, cuando menos tenemos, es cuando más tenemos que ofrendar a la obra de Dios. Es cuando más tenemos que dar a Dios. Las matemáticas tuyas no son como las matemáticas de Dios. Las matemáticas tuyas son 1 menos 1 igual a 0. Las matemáticas de Dios son 1 menos 1 igual al 100 por 1. Y a veces decimos, Señor, tú sabes que hoy no he trabajado, que tengo 50 pesos para la comida, hoy no voy a dar. La palabra dice que conforme hayamos prosperado, Dios sabe lo que ganaste esta semana. Dios sabe que a muchos se les redujo el 50%. Y Dios sabe también que muchos no están trabajando. También la palabra de Dios dice de cómo fue prosperado. Si tu prosperidad esta semana son 10 pesos, apártala para Dios, porque es un pretexto de Dios para seguirnos bendiciendo. Siembro, cosecho, dejo de sembrar, algún día dejaré de cosechar. Tenemos a Stanislao Cano, él es el administrador. Si alguien dice yo no puedo ir a la congregación porque estoy aislado, obedezco a mis autoridades, está muy bien, excelente. Pueden depositárselo a Tanis o hablarle a Tanis para que le den su ofrenda. Y nunca pienses, esta ofrenda es para los pastores, no. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que ofrezcamos a Dios porque de su mano hemos recibido y a su mano le devolvemos.
Entonces déjenme bendecirlos. Yo sé que hay fieles con nosotros y yo sé quiénes son los fieles, pero más que yo lo sabe el Señor. Padre bendito, yo te doy muchas gracias por la fidelidad de mis hermanos que están en sus hogares y eso que han apartado, dice tu palabra, y pongan aparte lo que es de Dios, eso que han apartado para tu obra, para seguir bendiciendo, Señor Dios, tu obra, para seguir yendo a las misiones, para bendecir con despensas cuando podamos ir a ese lugar. Eso que han apartado mis hermanos, yo te ruego que lo bendigas, que lo multipliques conforme tus riquezas en gloria, como dice tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias. Yo sé que ellos no están aquí echando su ofrenda en el alfolí, pero yo sé que ellos están en su hogar echando su ofrenda en un botecito o en una bolsa o en qué sé yo. Tú lo estás viendo. Y pues ahí, Señor, ahí multiplícale, donde su arteza de amasar no siga abundando, donde su aceite, Señor, su trigo, todo lo que tú has puesto en sus manos se le multiplique. Dice tu palabra que Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, solo un poco de aceite. Y él dijo, trae muchas vasijas, no pocas, muchas vasijas, porque Dios te lo multiplicará, te lo bendecirá y pagarás a tus acreedores. Y no solamente pagarás a Coppel o a Electra, sino que te quedará para vivir tus hijos y tú con eso que te quedó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Sigan subiendo sus comentarios a la página Iglesia Cristiana Adonai Huatulco. Los que aún no estén viéndonos, denle like para que sigan con nosotros. No se despeguen porque nos enfriamos. Cuando nosotros nos desprendemos de la llama, nos enfriamos. Que Dios les bendiga, y si hay cosas por las que tenemos que orar, también infórmenos para que sigamos orando por ustedes. Dios les bendiga.